combinan activos financieros, digamos, de las dos tipologías, tanto de renta fija como de renta variable. ¿Sí? Recuerden que los inversionistas pueden ser personas o podemos ser personas naturales o personas jurídicas. ¿Sí? Es decir, la inversión la puede estar haciendo Pedro Pérez a título personal o lo puede estar haciendo la compañía XYZ, ¿sí? Como una opción o como una fuente de recursos y como una medida de alguna manera de diversificación del riesgo de la actividad económica del negocio. Me estoy refiriendo en particular a los fondos de pensiones o a los fondos de cesantías, que es donde estamos participando las personas naturales. Y las personas jurídicas, pues también pueden estar invirtiendo en algunas de estas entidades o digamos, en general, en los fondos de inversión colectiva. Listo. Entonces, como les decía ahorita, una de las ventajas es darle profundidad al mercado de valores. En la sesión de ahorita de las 6 de la tarde tuvimos una pequeña dificultad para dimensionar el mercado, para dimensionar en Colombia, digamos, cómo es ese mercado. ¿Sí? Entonces, como les decía, hace un momento, al comienzo de la sesión, yo en este momento tengo acceso al escritorio de mi computador en el ITM, ¿cierto? A través de una cuenta VPN. Entonces, acá estoy conectado. En este momento, si ustedes ven, ya cambió el escritorio. Este es el escritorio supremamente saturado, pero este es el escritorio del computador que yo tengo en la oficina, en la sede pues, de Fraternidad del ITM, con todos los sistemas de información y con todos los programas que necesito, digamos, para el desarrollo de mi actividad docente e investigativa. Entonces, aquí tengo el @RIS, aquí tengo el programa de redes neuronales, tengo el CIA. Si alguien quiere ver notas o quiere ver información, aquí tengo el CIA, el Sistema de Información Académico, y otro tipo, digamos, de aplicativos institucionales, el R, ¿cierto? Bueno, y tengo acceso a una base de datos que tenemos en el laboratorio financiero que se llama Economática. No sé si ustedes con alguno de los profes en alguna materia han trabajado con esa aplicación o no. ¿No lo han hecho? Entonces, no, profe. Bueno, si yo intento ingresar desde acá, digamos desde mi computador, con la dirección IP que tengo aquí en internet, esta plataforma me pide mi correo institucional y me pide una contraseña. Realmente yo no tengo contraseña porque nosotros en la institución entramos es desde la plataforma desde la plataforma pues institucional con la dirección IP de nuestro computador, ¿cierto? Entonces voy a entrar acá a la página de Economática. De hecho, pues yo la tenía abierta ahorita. Seguramente se me cerró. A verla por acá. O me va a tocar volver a acceder. Pero no hay problema. Ya tengo la ruta para la información. Entonces, aquí ingreso a Economática. Economática.com. Y como estoy conectado desde el portal institucional,
Entonces, que necesito mi cuenta de correo electrónico como docente. Miren que aquí miren que acá no me pide contraseña. Entonces simplemente ingreso con mi usuario institucional, acepto las condiciones y aquí ya voy a acceder a la plataforma de Economática. Listo. Esta es una plataforma que elaboró una firma brasilera y el servidor, toda la información es online. Toda la información se carga directamente desde un servidor que ellos tienen en Sao Paulo. Entonces se demora un poquitico la conexión para acceder a los datos, pero toda esa información es en tiempo real, ¿sí? Entonces todos los datos a los que accedemos en la plataforma son datos del funcionamiento de la operación del mercado en tiempo real. Obviamente, pues ya hasta ahora los mercados bursátiles latinoamericanos cerraron, entonces tenemos la información de las últimas operaciones, de las últimas transacciones que se dieron el día de hoy. Ahí está terminando de cargar. Normalmente esto es lo que yo enseño a manejar en el laboratorio financiero. ¿Sí? ¿Ustedes ya vieron valoración o todavía no la han visto? Valoración de empresas. Tampoco. Tampoco. Bueno, para mí los dos cursos de mayor importancia, no, más que importancia, digamos, en los que esta plataforma o esta herramienta se puede utilizar más, son en valoración de empresas y en portafolios de inversión, ¿sí? Porque esta herramienta tiene unos módulos de valoración de empresas y tiene unos módulos de optimización de carteras, ¿sí? Que el curso de portafolios de inversión. Entonces vamos a buscar por acá. Vamos a buscar los fondos. Esta plataforma trae información de Brasil, de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Chile, de Colombia y de Perú, de las bolsas de valores de todos esos países. Obviamente, pues estando en Colombia, nos interesa los fondos de inversión que cotizan en nuestro país. Entonces, simplemente le dije Fondos Colombia y él me acaba de tirar una lista, como aquí me aparecen el 1 y el 2 para un activo. Entonces, vamos a ver cuántas filas tiene y dividimos por 2. ¿Cierto? Entonces, aquí me está mostrando que hay 1031 filas. Realmente, pues como me aparecen una cada 2 filas, entonces realmente estaríamos hablando de que en Colombia hay información de alrededor de 515 portafolios o carteras de inversión. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio de calcular un indicador que se llama patrimonio. Vamos a ver un indicador de patrimonio promedio del fondo. ¿Listo? Ok. Este es el patrimonio promedio desde un mes. El patrimonio promedio del último mes de cada uno de esos fondos. Es decir, desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo. Y eso está en miles de pesos colombianos. Ese dato está en miles de pesos colombianos. Entonces, el primer ejercicio que yo quiero hacer es ordenar estos portafolios
del mayor al menor fondo de inversiones. Entonces yo quiero que me lo ordene por la columna que acabé de... Y que me lo ordene del Z a la A, es decir, de mayor a menor. Él se demora pues un poquito, estamos hablando de alrededor de 500 portafolios. Y obviamente pues aquí va a haber una cartera, un fondo que ya habíamos mencionado la clase pasada, ¿cierto? Que es la Fiducuenta de Bancolombia, ¿cierto? Hablamos la semana pasada de ella, ¿cierto? Que muchos de ustedes pueden invertir desde 50,000 pesos en esa cartera de inversión. Y en este momento, digamos, tomando el promedio del último mes, desde el 21 de abril hasta el 20 de mayo, esta cartera tiene esta media bobadita de plata. Estamos hablando de, recuerden que esto está en miles, o sea que esto hay que ponerle 3 ceros más. Voy a escribir ese numerito acá. Ay, es que ¿por qué se me... Acá. Estamos hablando de, vamos a ver si me deja copiar este valor. No, por este lado no me lo deja copiar. 10,690, 103, 913. 10,690. 10,690, 103. ¿103 qué? 913. 913. 913. Sí, profe, 913. Y hay que ponerle 3 ceros más. Es decir, que esta sola entidad, estamos hablando de Bancolombia, ¿cierto? Esta es la Fiducuenta de Bancolombia. La Fiducuenta de Bancolombia tiene esta platica. Estamos hablando de 10 billones 690,103 millones de pesos. 10 billones de pesos. ¿Sí? 10.6 billones de pesos colombianos, ¿cierto? Una sola cartera de alrededor de 500 que hay, ¿cierto? No, 500 no, aquí sí me está mostrando el total. En realidad sí son 1,000. En realidad sí son 1,031, ¿cierto? De esas 1,031, la que más recursos tiene, la que mayor patrimonio tiene, es la Fiducuenta de Bancolombia, que tiene alrededor de 10,600 billones de pesos. Aquí están otras carteras, ¿sí? Por acá podríamos ponerle una columna que nos diga quién es la administradora de ese fondo. ¿Quién es la administradora de ese fondo? Entonces, esta, por ejemplo, la primera la administra Fiduciaria Bancolombia, la Fiducuenta. Esta segunda la administra Citivalores, una firma comisionista de bolsa. Interés A la administra Corredores de Vivienda, Valores Bancolombia, Credit Corp, la Previsora, ¿cierto? Aquí están todas las administradoras, ¿cómo se llaman las entidades que administran estos portafolios de inversión o carteras colectivas? ¿Listo? Entonces, si yo sumara toda esa vamos a ver si
si él me da el resultado. Ah, no. ¿Cómo me devuelvo yo de acá? Ahí se va a salir. Bueno, hice lo que no era. Ahí me equivoqué. Ahí había que llevarme esos datos para Excel y en Excel sí los puedo sumar. Ahí pues esa opción no me permite hacer lo que quería. Pero bueno, mientras esto nos va mostrando, mientras volvemos otra vez a la plataforma, ¿dónde estaba el Excel? El Excel de ahorita. Ah, están en el otro escritorio. Este es el otro Excel. Entonces, 10 billones de pesos, 10.6 billones de una sola entidad, que es la fiducuenta de Fiduciaria Bancolombia. Listo. A ver. Ya cargó. Aquí cargó. Me toca volver a hacer todo el ejercicio. Fondos de Colombia. Crear columna. Análisis, indicadores técnicos. Y por acá vamos a volver otra vez a pedir el portafolio, el promedio del patrimonio, que me ordene. Ok, ok, ok. Listo. Bueno, además del valor del fondo, en este caso el promedio del patrimonio de del último mes, me interesa que me muestre un indicador de rendimiento, ¿cierto? De rentabilidad. Retorno promedio. Vamos a decirle que me muestre el promedio, el máximo y el mínimo. El promedio. Algunas de esas no tienen datos. Este es el promedio. La fiducuenta. Tiene una rentabilidad promedio del 0.3% anual. Vamos a decirle que me muestre la máxima y la mínima. Rendimiento. El máximo. Ya me mostró el promedio. Que me muestre el máximo. Y que me muestre el mínimo. Retorno promedio. Que me muestre el mínimo de ese rendimiento, ¿sí? En un año. Listo. Entonces, así como esta fiducuenta, realmente ustedes recuerdan que esta rentabilidad pues no es la más alta. Este vehículo de inversión pues permite asegurar dinero y por lo menos da más que una cuenta de ahorros, pero no es el principal vehículo de inversión si lo que yo quiero, digamos, es maximizar la rentabilidad. Vamos a hacer el ejercicio de ordenar, ya no por el promedio del portafolio del fondo, sino que me ordene por el rendimiento mayor. Entonces él me va a ordenar
esos portafolios por la mayor rentabilidad. Vámonos hasta el comienzo de la serie, ¿sí? Y la que mayor rendimiento promedio ha tenido, ¿cierto? Es un portafolio que se llama Inmobiliario Grandes Superficies. Vamos a ver quién es el administrador de esta cartera. Datos generales, fondo. ¿Cómo se llama la entidad administradora de esta cartera? Y en este caso me dicen que es una fiduciaria que se llama All Mutual. ¿Sí? All Mutual SA. Y en el rendimiento promedio, mire que esta es una tasa efectiva anual, es una rentabilidad del 2.73%. Ahora, si yo quiero saber cuál ha sido la cartera que ha tenido el máximo rendimiento, vamos a ordenarla, no por el rendimiento promedio, sino por el rendimiento máximo. Aquí sí nos vamos a encontrar con cosas, pues, digamos, significativamente locas, pues, ¿sí? En términos del máximo rendimiento promedio, en el último año, esta entidad o esta cartera ha tenido el máximo retorno del 26.25% efectivo anual. ¿Sí? La que le sigue es una cartera que se llama AIC Ecopetrol, administrado por Ultraserfinco, y tuvo un rendimiento en este último año, tuvo una rentabilidad histórica en ese año máxima del 19.23%. ¿Sí? Es decir, mire que aquí hay unas oportunidades de inversión con muy altas rentabilidades. ¿Sí? Obviamente, aunque han tenido muchas muy grandes rentabilidades, variaciones muy significativas, apreciaciones, digamos, muy grandes de esos portafolios, también han tenido variaciones muy negativas. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta sobre todo que lo que han sido los meses de abril, bueno, un poco marzo, ¿cierto? Al finalizar marzo, que empezó el tema del confinamiento, el mes de abril en su totalidad y lo que va de ahora, el mes de mayo, pues muchas de estas carteras han bajado, han disminuido significativamente. Vamos a ordenarla, vamos a hacer nuevamente ordenarla, pero por el mínimo rendimiento, ¿cierto? Mire, hay portafolios que han perdido el 22, no, esto es por aquí en la mitad de la tabla. Vamos a irnos hacia arriba. Es que la ordené al contrario. Perdón que ahí me equivoqué. Perdón que ahí me equivoqué, pero hay carteras que han perdido el 100%, ¿sí? Hay portafolios que han perdido el 100%, digamos, de rentabilidad en el último año. Mejor dicho, en este último año han perdido lo que ganaron prácticamente en años anteriores. El 100% de la rentabilidad. Y aquí estamos hablando de variación del rendimiento, no valor del portafolio, ¿cierto? Solo que aquí hay portafolios que tienen prácticamente patrimonios de cero, ¿sí? Pueden ser carteras que ya están cerradas o que estén en proceso, digamos, de liquidación, ¿sí? Al menos algunas de estas que están en
que tuvieron una pérdida del 100% de rentabilidad en el último año. Bueno, pero en su gran mayoría, todas han perdido. ¿Sí? Si yo bajo por acá, prácticamente desde la cartera 143 hacia abajo, es decir, de esas 1.300, estaríamos hablando que 1.157 han tenido una pérdida en su rentabilidad, o algunas pues no reportan ese dato, pero solamente 142 carteras, su variación mínima ha sido negativa, es decir, que no han perdido dinero, por lo menos en lo que ha transcurrido de este último año. Esta base de datos es muy importante porque les permite a ustedes, ustedes tienen que hacer trabajo de grado, ¿cierto? Además de prácticas, profe. Algunos optan por la opción de trabajo de grado. ¿Sí? Entonces, para los que se van a ir por la opción de trabajo de grado, yo les recomiendo, ¿cierto? Pues no les recomiendo que trabajen conmigo, pero sí les recomiendo a los que les gusta este tema de los portafolios, que se vayan por este lado, ¿sí? Para mirar el comportamiento, digamos que para este segundo trabajo, para este segundo semestre, sería un trabajo de grado muy importante, muy significativo, mirar la evolución de los portafolios financieros antes del COVID y después del COVID, ¿cierto? Entonces podrían tomar, digamos, el último año, ya para el segundo semestre, si ustedes optan pues por hacer un trabajo de grado a partir del segundo semestre, pues ustedes elaborarían el anteproyecto en el 2022 y lo desarrollarían, es decir, harían todo el análisis de datos en el 2021-1. Es decir, que ya tendrían todo el año, prácticamente todo el año post-COVID, ¿sí? Tendrían todo el año para hacer el análisis de lo que ocurrió en los portafolios de inversión. También lo pueden hacer solamente con acciones y mirar las empresas, digamos, más afectadas positiva o negativamente por el efecto del COVID, y lo pueden hacer también a nivel internacional. Es decir, ustedes pueden ampliar, digamos, el espectro de su investigación a países como Estados Unidos, como Brasil, como Chile, Argentina, México y Perú, que son todas las, digamos, la base de datos que tenemos aquí en esta plataforma de Economática. Es una fuente, digamos, muy importante. Yo he asesorado varios trabajos de grado, algunos de ellos del tema de portafolios de inversión, y nuestra fuente principal de consulta es esta plataforma. Nosotros pues en el instituto, en el ITM, no tenemos Bloomberg, pero sí tenemos, digamos, como proxy esta base de datos, que es muy importante y que se actualiza permanentemente. Y tenemos toda la información de, miren, hace alrededor de 1.300 carteras que cotizan aquí en Colombia, ¿cierto? Que tienen, digamos, asiento y operaciones en el mercado bursátil colombiano. Eso es muy importante ahí les echo la cuña, para los que quieren hacer, digamos, un trabajo de grado. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos pues como información de todas estas entidades. Yo les compartí ahorita para ustedes y para los del grupo de las 6, les compartí este archivo. Me voy a salir del escritorio del ITM, voy a minimizar esto acá. Aquí volví ya al escritorio y a los archivos de mi computador. Les compartí este documento de Mascareñas, de selección de carteras.
Entonces, la pregunta importante, la pregunta fundamental, por lo menos el preámbulo que ustedes van a tener del curso de carteras, de portafolios, es cómo determinar la rentabilidad y el riesgo de una cartera, ¿cierto? Cómo determinar la rentabilidad y el riesgo de una cartera. Y ya este tema, pues sí no me voy a meter ahí en detalle, porque este sí es un tema fundamental del curso, que es el modelo de selección de carteras que hizo Harry Markowitz en la década de los 50, ¿cierto? Que fue, digamos, el documento o el artículo seminal, así se le denomina pues en investigación, el artículo básico a partir del cual se desarrolló toda la teoría moderna de portafolios de inversión. A partir de ese primer documento que él escribió en el año 1952. A la edad de 25 años, este economista escribió ese artículo que lo hizo acreedor al Premio Nobel de Economía prácticamente 40 años después, ¿sí? En el año 1990, este autor recibe su Premio Nobel de Economía por el aporte fundamental a la teoría moderna de portafolios o de carteras de inversión. ¿Qué nos interesa hacer en este tiempo que nos resta del curso? Solamente esbozar cómo se calcula la rentabilidad y el riesgo de una cartera de inversión. Vamos a ver por acá. Me pasé. Voy por acá. Acá. Estamos en la página. Que esto no me deja ver el número de la página. Estamos en la página 8. 7. Ah, sí, la 8 es por el título, por la portada. En la página 7, ¿cierto? Tenemos el concepto del rendimiento y el riesgo de una cartera, ¿sí? Entonces, el otro archivo que les voy a compartir, creo que algo de eso les mencioné en la sesión pasada, tiene que ver con el cálculo de un portafolio de 4 acciones, solamente de 4 acciones. Suponiendo que en el mercado solamente tengo estas alternativas de inversión. Tengo los precios históricos, esto pueden ser meses, de los últimos 12 meses, de cada una de esas 4 acciones. Calculamos la rentabilidad utilizando los rendimientos logarítmicos y después sacamos el promedio. Entonces aquí tenemos que el activo 1, la acción 1, tuvo un rendimiento mensual promedio del 7.7%, la acción 2 del 1.66%, la acción 3 de 0.79% y la acción 4 tuvo una rentabilidad promedio mensual del 0.2%. Ahora me interesa conformar diferentes portafolios de inversión. El primero es un portafolio de igual ponderación, equiponderado. Todos los activos van a tener una inversión del 25%. El segundo, el tercero, los demás ya son simplemente portafolios escogidos arbitrariamente. 20% en el activo 1, 30 en el 2, 30 en el 3, 20 en el 4. Y otro portafolio sería 0 en el 1, 50 en el 2, 10 en el 3 y 40% en el 4. Obviamente la suma de todas esas ponderaciones me tiene que dar exactamente igual a 100. ¿Sí? Esa es una de las condiciones o de las restricciones del modelo de Markowitz. Yo me voy a gastar
la totalidad de mi capital en esos diferentes portafolios. No me voy a gastar ni más, ni me voy a gastar tampoco menos. Quiere decir que esta suma solamente me puede dar igual a 100 o a 1, pues, a 1 o al 100%. Previamente al cálculo también del rendimiento promedio de cada uno de ellos, calculé la matriz de varianzas y covarianzas, ¿cierto? Que esa matriz, pues ustedes por allá desde los cursos de estadística saben que representa la volatilidad de cada título de manera individual, es decir, en la diagonal, las celdas que están, digamos, en negrilla, resaltadas, representan la varianza de cada activo. Esta es la varianza del activo 1, esta es la varianza del activo 2, esta sería la varianza del activo 3 y esta sería la varianza del rendimiento del activo 4. O sea, la medida de riesgo que estamos llamando varianza. Y por fuera de la diagonal, ¿cierto? Estas otras celdas que no están subrayadas, que no están resaltadas, me presenta o me muestra la covarianza entre el activo 1 y el activo 2, por ejemplo, o entre el activo 1 y el activo 3, o entre el activo 1 y el activo 4. Y de la misma manera tengo las otras covarianzas, el 2 con el 1, que debe ser igual al del 1 con el 2, el del 2 con el 3 y el del 2 con el 4. El del 3 con el 1, el 3 con el 2, el 3 con el 4. Y lo mismo sucede para el activo 4, la covarianza o la varianza conjunta, así se les denomina, del activo 4 con el 1, el 4 con el 2 y el 4 con el 3. Esas covarianzas pueden ser positivas o negativas. Aquí vemos algunas de ellas, ¿cierto? Esta es negativa, la del 2 con el 3, esta es negativa, la del 1 con el 3, obviamente la del 2 con el 3 dijimos que era negativa, y la del 4 con el 1 también es una covarianza negativa, ¿cierto? Según la teoría de Markowitz, esas covarianzas negativas son las que me permiten a mí realmente diversificar un portafolio financiero. Si todas las covarianzas son positivas, no podríamos hablar de una diversificación del portafolio. Pero el hecho de que algunos activos se comporten de manera inversa en términos del rendimiento que otros activos es lo que realmente permite la diversificación del portafolio. Es decir, reducir, diversificar es minimizar el riesgo, que el riesgo del portafolio es menor a la suma de los riesgos individuales. Si no hay activos que se correlacionen negativamente, no es posible una diversificación. Ese dato es importante. Vamos a ponerlo por acá. Cuando los activos financieros que componen un portafolio se correlacionan negativamente quiere decir que ese coeficiente Rho, ¿cierto? Entre A y B, el coeficiente de correlación es menor que 0. Vamos a hacer aquí un ejercicio. Vamos a poner esto en su índice.
Y vamos a cambiar esta letra. Vamos a cambiarle la fuente a esta letra de Calibri Symbol. Symbol. Ah, no era RAW. Aquí me equivoqué. Vamos a hacerlo con R. R. No sé si es mayúscula o minúscula. Lo que quiero es cambiar. No, no es este. Vamos a insertar ese símbolo. Para no dar más vueltas acá. Insertar el símbolo. La letra griega RO. ¿Eh? Acá está este RO. Insertar. Cerrar. Entonces, el coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces, un portafolio se diversifica. Se puede diversificar cuando hay correlaciones negativas entre algunos de los activos financieros. ¿Sí? Si todas las correlaciones son positivas, no es posible diversificar un portafolio. Desde el punto de vista matemático, ¿qué es un portafolio diversificado? Entonces, un portafolio diversificado es aquel en el cual el riesgo total del portafolio es menor, es más pequeño, es menor que la suma de los riesgos individuales de los activos que conforman el portafolio. Listo, el portafolio. Ya ustedes van a tener eso claro y ahí se van a ganar el primer 5 en el curso de portafolios de inversión. ¿Cómo se diversifica? ¿Cómo se puede diversificar un portafolio de inversión? Eso solo se logra, solo es posible cuando los activos tienen correlaciones unos con otros negativos. Si yo sumo los riesgos individuales y calculo el riesgo total del portafolio, la diversificación la estoy haciendo cuando la suma, cuando el riesgo del portafolio me da menor, es más bajo que la suma de los riesgos individuales. En ese caso es posible diversificar el portafolio. No en todos los portafolios, no siempre es posible diversificar. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. ¿De qué depende que los activos se correlacionen positiva o negativamente? Pues de muchas variables, de factores macroeconómicos, de variables, digamos, sectoriales. Si yo tengo acciones, por ejemplo, de compañías cementeras, por ejemplo, yo tengo acciones en Colombia, Cemex
y Argos. ¿Qué pasó con el sector construcción? ¿Qué ha ocurrido en estos 2 o 3 primeros meses del año? A raíz de la pandemia del COVID, ¿qué ha pasado con las grandes obras de infraestructura en el país? ¿Quién me dice? Se frenaron, profe. Se frenaron, ¿cierto? Entonces, las empresas que compraban el cemento, que le compraban el cemento a Argos, dejaron de comprar cemento. Y las empresas que le compraban el cemento a Cemex o a Holcim, dejaron de comprar cemento. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los ingresos de las compañías cementeras que funcionaban? Bajaron de precio, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esos dos, si yo tengo acciones de compañías cementeras, cómo creen ustedes que es la correlación de esos rendimientos si estamos en un mismo mercado, si estamos en un mismo país? ¿Positiva o negativa? De empresas del mismo sector económico. ¿Cómo creen ustedes que debería ser normalmente la correlación entre esas dos, entre dos acciones o entre acciones de 2 o 3 empresas del mismo sector económico? ¿Cómo debe ser la correlación? Profe, positiva. Positiva, ¿cierto? Entonces, si yo en mi portafolio tengo acciones de 3 compañías cementeras solamente, tengo un portafolio con acciones de 3 compañías cementeras, ahí no estoy diversificando el riesgo, lo estoy concentrando. Y seguramente a raíz de la crisis, las acciones de todas esas compañías debieron haber caído de precio. O si tengo acciones de compañías de aviación, imagínense que yo tenga, por ejemplo, un portafolio con acciones de Avianca, obviamente pues aquí en el país es la única compañía de aviación, pero que yo tenga también acciones de Estados Unidos, por ejemplo, ¿de cuál? De United Airlines, que tenga acciones, por ejemplo, de Air France, ¿cierto? De una compañía francesa. ¿Cómo se llama la dueña del Real Madrid? ¿Cómo es que se llama? La camiseta del Real Madrid, hombre, muchachos. El patrocinador, Emirates, sí. Emirates Airlines. ¿Qué creen ustedes que le está pasando hoy a las compañías de aviación en el mundo, en cualquier país, en Colombia, en Abu Dhabi, por allá en Emiratos Árabes, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Alemania? ¿Qué le está pasando a las compañías de aviación? ¿Están súper bien o no? ¿Ah? ¿Qué les está pasando? No están mal, profe. Mal. Negocios, operaciones cerradas casi que en un 90, en un 95%, solamente haciendo vuelos humanitarios y transporte de mercancía. Pero el transporte de pasajeros a nivel mundial, totalmente cerradas las fronteras aéreas para cualquier empresa de aviación en el mundo. Entonces, si yo tengo un portafolio financiero, un portafolio de inversión con acciones de empresas de aviación, sí, me debe estar yendo como a los perros en misa, ¿sí o no? ¿Cuáles sectores o cuáles empresas creen ustedes que en este momento les está yendo bien? En términos generales. ¿O a ninguno? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue la pregunta? Porque es que se entrecortó un poquito. Listo, tranquilo. ¿A qué sectores económicos creen ustedes en términos generales que les ha ido bien, que sus ingresos, que sus ventas, que sus utilidades han crecido a raíz de la crisis del COVID-19?
¿O ninguna? Profe, pues se me ocurre uno como de entretenimiento tipo Netflix, ¿no? Claro, claro que sí, con seguridad. Y a las empresas que venden estas aplicaciones, que venden los PlayStation y todas esas cosas, y a las empresas también, digamos, de productos de primera necesidad, las empresas de jabones, las empresas de geles antibacteriales, las empresas farmacéuticas. Tapabocas, todo eso, ¿no? Eso, ¿cierto? Sector agroindustrial, las de papel higiénico. Ustedes recuerdan que en los primeros días Por la gente iba y compraba 10 y hasta 20 pacas de papel higiénico. Yo no sé para qué. Han cagado del susto, profe, ¿no? Sí, era por eso únicamente. A esas compañías les ha ido bien durante la crisis. Entonces, si yo tengo un portafolio solamente constituido con empresas farmacéuticas, empresas de alimentos, empresas de esas de entretenimiento, como tú decías ahorita, Netflix, HBO, no sé, todas esas compañías, algunas empresas agroindustriales, yo seguramente estoy brincando en la felicidad. Porque todas esas empresas han tenido buenos resultados a raíz de la crisis del COVID-19. Pero mire que ahí no estoy diversificando portafolios con ninguno de los casos que les puse. Así con este me haya ido bien o me esté yendo bien, realmente yo no tenía un portafolio diversificado. Yo tenía o puedo tener un portafolio concentrado en ese tipo de empresas, ¿cierto? En ese tipo de activos financieros. La diversificación se da cuando se incluyen activos financieros de empresas o de sectores económicos que son, digámoslo así, que son opuestos, ¿sí? Algunos que son procíclicos y otros que son contracíclicos con el comportamiento de la economía, ¿sí? Mire que otras empresas que se afectaron mucho fueron las empresas petroleras, obviamente ya no por el tema del COVID, sino por algo que venía, que se dio como a la par o de manera paralela, que fue la crisis o el problema, el conflicto, digamos, de los países miembros de la OPEP, ¿sí? Eso no tenía absolutamente nada que ver con el COVID, pero ustedes vieron que el precio del petróleo a nivel internacional llegó a caer a niveles mínimos, a niveles nunca antes vistos. Incluso algunos futuros del petróleo de cumplimiento, digamos, de cumplimiento real en el corto plazo, llegaron a tener precios negativos, ¿sí? A uno no le queda como claro, no le queda como lógico, no le parece como lógico que un activo financiero tenga un precio negativo. Pero en el caso de los futuros, eso tenía una explicación muy sencilla, una explicación muy clara, y es que si usted compró un futuro del petróleo y la producción de petróleo estaba en los niveles máximos, pero el consumo de petróleo, ¿cierto? Porque ya empezó el confinamiento en algunos países, entonces, digamos, el abastecimiento, digamos, el almacenamiento de petróleo había llegado casi al tope del 100%, pero a usted se le iba a cumplir un contrato en el que usted iba a recibir petróleo, digamos, dentro de 2 semanas, porque el precio fue negativo, porque usted antes tenía que pagar para que alguien le almacenara ese petróleo, porque usted ya tenía, digamos, sus tanques, sus reservas al 100%. Entonces, los futuros del petróleo de cumplimiento por allá como de marzo de este año, llegaron a tener valores negativos, ¿sí? Pero era por esa situación o por esa razón en particular. La producción de petróleo estaba al máximo tope,
¿cierto? Los precios estaban cayendo significativamente y a usted se le iban a cumplir unos contratos en donde a usted le iban a entregar un montón de barriles de petróleo, cientos o miles de galones, de barriles de petróleo, y entonces el precio muy bajito, pero usted tenía que pagar el almacenamiento de ese petróleo. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Perder en ese negocio. Por eso los precios llegaron a caer, en los futuros llegaron a caer incluso a niveles negativos. Con toda seguridad, cuando ustedes vean derivados, ¿cierto? Le pueden preguntar al profesor para que les explique de una manera mucho más técnica, ¿cierto? El profesor de derivados, ¿cómo es posible que el precio, en este caso de ese activo, hubiera llegado a tocar terrenos negativos? Esa explicación, pues ya de manera más técnica se las dará en su momento el profesor de derivados. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos a retomar otra vez el análisis y el cálculo. Cuando yo tengo portafolios que se componen, que se comportan de manera inversa unos con otros, es posible diversificar el portafolio. Entonces yo aquí tengo portafolios espérenme, yo pongo esto un poquito más pequeño para que se vea como toda la información que se necesita. Si yo tengo aquí un portafolio del 25% invertido en cada acción, el valor esperado del rendimiento, ¿cierto? Voy a quitarle este relleno. Tengo rendimientos del 2.58 y tengo riesgos, en este caso, el riesgo del portafolio es del 4.21%. ¿Cómo se obtiene ese riesgo? Como les mencionaba ahorita, aplicando, digamos, esa doble multiplicación matricial. ¿Sí? El riesgo de la cartera depende de lo que voy a invertir en cada activo, del riesgo individual de cada uno de ellos. Mire que hasta acá, hasta esta primera parte, estoy evaluando, estoy analizando los riesgos individuales de cada activo, ¿cierto? La diversificación se logra es a través o a partir de esta segunda componente del riesgo, y es la parte que se relaciona o la parte que tiene que ver con las correlaciones o con las covarianzas de los activos financieros unos con otros. Cuando esta segunda parte es negativa, es porque realmente se está haciendo un proceso de diversificación del portafolio. Esta sería la parte de los riesgos individuales. Esta segunda parte es la parte de las varianzas, de la variabilidad que tienen de manera combinada los distintos activos financieros. Si esto es negativo, se puede hablar de diversificación, pero si esto es positivo, realmente no se está haciendo ninguna diversificación, sino que se está concentrando el riesgo en una serie de activos que se mueven para el mismo lado. Muy bueno cuando los activos se mueven al alza. Muy bueno cuando esas variabilidades, cuando esa volatilidad está a mi favor, porque como todos los activos se mueven en el mismo sentido, yo gano con todos. Pero cuando esa variabilidad es en mi contra, eso es lo más nefasto del mundo, porque con todos voy a perder. ¿Sí? Entonces el riesgo del portafolio, si pierdo, pues se maximizaría, se multiplicaría
digamos, de manera significativa, ¿cierto? A uno le dicen en diversificación, no ponga todos los huevos en la misma canasta. Esa es como la frase cliché de diversificación o de concentración del riesgo, ¿cierto? Yo les diría a ustedes, no se vayan para el hueco con toda la plata en el mismo bolsillo. Eso es concentrar el riesgo. O otra explicación, el día que vaya a sacar plata de un cajero, no la saque toda. ¿Cierto? El día que se vaya a beber con los amigos y que esté expuesto a que le hagan el paseo millonario, no se lleve todas las tarjetas de crédito. ¿Sí? Eso es diversificar el riesgo. Si usted se va para un cajero, ese día le pagan la prima y la saca toda junta y a las 2 cuadras lo coge un malandrín y le saca una navaja o le saca una pistola, pues él no le va a escoger qué billetes se lleva y cuáles no. ¿O sí? ¿A ustedes alguna vez los ha cogido un ladrón y solamente se les ha llevado los billetes de 50 y les deja los de 20 y los de 10? No conozco el primer ladrón pues que haga eso. ¿Cierto? Se les lleva toda la plata. Si a ustedes les hacen un paseo millonario, y ustedes tienen tarjetas de Bancolombia, de la Vivienda, del BBVA, del Citi, del Banco de Bogotá, pues yo no creo que hayan ladrones que digan, no, a estos bancos no vamos, o de esta plata, de esta cuenta, no saquemos plata, saquemos nada más de esta otra o de estas otras dos. Eso si le da tiempo, además de los cajeros, se van con usted para la casa y le desocupan el apartamento. ¿Sí? Eso es concentrar el riesgo. Es más que esa frase, pues, de no ponga los huevos en la misma canasta, porque eso es obvio, pues, que si usted se cae, se le quiebran todos. Desde el punto de vista financiero, diversificar el riesgo tiene que ver con eso. Sí, con no tomar decisiones en términos de inversión en activos financieros que tengan el mismo comportamiento. Hay que buscar la manera de que esos activos, o buscar la manera de que los activos no, escoger los activos, escoger para los portafolios activos que se correlacionen negativamente. Si yo pudiera escoger solamente 2 activos, si el concepto pues quedó claro, quiero hacerles esta pregunta. Si yo quisiera diversificar el riesgo, vamos a ampliar esto un poquitico, y yo puedo construir un portafolio solamente con dos acciones. Quiero preguntarles, con estas alternativas, ¿con cuáles diversificaría el portafolio? Recuerden que los estamos numerando desde 1 hasta 4, ¿cierto? Desde 1 hasta 4. Entonces, yo diversifico un portafolio que tenga el activo 1 y 2, o diversifico un portafolio que tenga el activo 1 y 3, o diversifico un portafolio que tenga el activo 2 y 4. Digamos, esta es una pregunta de selección múltiple que les voy a hacer en el examen, por decir algo. Entonces, ¿con cuál de estos 3 activos, con cuál de estos tres posibles portafolios realmente hay una diversificación del riesgo? ¿Con el 1 y el 2? ¿Con el 1 y el 3? ¿O con el 2 y el 4? Lo único que tienen que mirar es esta información que hay acá. A ver, con el 1 y el 3. 1 y 3. Con el 1 y el 3. ¿Por qué con el 1 y el 2 no? Porque tienen covarianza positiva.
Porque tienen covarianza positiva. Muy bien. Vea la covarianza del activo 1, del rendimiento del activo 1 con el activo 2. Y lo mismo ocurre con el 2 y el 4. La covarianza del activo 2 con el activo 4 también es una covarianza positiva. ¿Sí? Con los únicos dos activos con los que yo podría diversificar un portafolio serían con el activo 1 y el activo 3. Porque esos activos tienen una covarianza negativa. Igual, si calculo la correlación, coef de Correl, calculo la correlación entre el 1 y el 2, este sería el 1 y este sería el 2. Esa correlación es alta y positiva. Si calculo la correlación entre el activo 2 y el activo 4, este es el 2, este es el 4, tengo una baja correlación positiva, pero si miro la correlación entre el activo 1 y el activo 3, voy a ver, este es el 1 y este es el 3, voy a ver que hay, pues no podemos decir que es alta, porque ese coeficiente me dio menos 0.21, ¿cierto? Pero sí sabemos, así no sea alta, pero hay una correlación negativa entre los dos activos, entre el 1 y el 3. La diferencia entre estas dos medidas es que esta es la correlación y esta es la covarianza. La correlación no tiene unidad de medida, simplemente es un número entre menos 1 y 1, mientras que la covarianza sí es una estadística que tiene una unidad de medida que sería el promedio, no, el producto de las dos variables. Como las dos variables están en porcentaje, como las dos variables que estoy analizando, que es el rendimiento, está en porcentaje, pues esa varianza me va a dar un número muy pequeño, porque sería 1 dividido 100, que es un porcentaje por 1 dividido 100. ¿Cierto? Eso daría un número, una unidad de medida, no sé, si yo multiplico por ciento, un porcentaje por otro porcentaje, pues eso me da en 1 sobre 10.000, ¿cierto? Sería no por miles, sino por millares, ¿cierto? Por 10.000 unidades. Por eso las covarianzas dan números tan pequeños, ¿sí? Las correlaciones dan números entre 0, entre menos 1 y 1, ¿cierto? La máxima correlación es 1, la mínima correlación es menos 1. Y no hay correlación cuando ese coeficiente me da 0. ¿Sí? Eso es lo que dice por allá la estadística convencional o la estadística descriptiva que ustedes veían por allá en sus cursos, por allá de pronto hasta en la tecnología. ¿Listo? Esa es la manera como se calcula o como se analiza, más que cómo se calcula, cómo se analiza el riesgo. Ya matemáticamente, el procedimiento para calcular el riesgo, por acá nos están diciendo que si yo invierto el 25% en cada acción, voy a tener un rendimiento esperado del 2.58% y que el riesgo del portafolio, de ese portafolio, es de 4.21%, medido en desviación estándar.
¿Cómo se realiza eso? Una doble multiplicación matricial, ¿cierto? Una doble multiplicación matricial y después a ese resultado le saco la raíz cuadrada. No se les olvide, pues, o recuerden que al hacer esta operación obtengo es la varianza, una medida cuadrática de riesgo. Si yo le saco la raíz cuadrada a esa varianza, pues me va a dar el sigma del portafolio o la desviación estándar del portafolio. Y siempre me debe dar positivo, porque le estoy sacando la raíz cuadrada a una suma. Si ustedes ven acá, todos estos valores son positivos. Todos estos valores son positivos en esta parte. Y acá esto puede ser negativo, ¿cierto? Esta segunda parte puede ser negativa porque depende de las covarianzas. ¿Sí? Realmente depende de las covarianzas. Pero siempre el riesgo me va a dar un número positivo. ¿Sí? Los vectores W, los pesos, se supone que van a ser positivos. Bueno, todavía no hemos hablado de lo que son las ventas en corto. En la próxima sesión hacemos el proceso de optimización para calcular un vector o una cartera que se llama la cartera o el portafolio de mínima varianza. De acuerdo con el modelo de Markowitz, representa esta. Está por acá como en la página 20, 18, 19, 18. Esto que ustedes ven acá se llama todo el conjunto de portafolios de inversión. Cada puntico es una pareja ordenada, rentabilidad, riesgo. Aquí solamente hicimos 6. En este caso yo solamente hice 6. ¿Sí? Que serían estos de acá. ¿Sí? Aquí solamente hay un conjunto de 6 posibilidades de inversión. Realmente, después de hacer un proceso, digamos, de simulación en Excel, se pueden calcular, no sé, 1000 portafolios o 10.000 portafolios. Cada uno va a ser un puntico de estos. O sea, este puntico que estoy seleccionando acá es una pareja ordenada en el eje X, el riesgo, y en el eje Y, el rendimiento del portafolio. Entonces, cada puntico es una pareja XY. Aquí estaría el riesgo de ese portafolio y acá estaría el rendimiento de ese portafolio. Entonces, yo puedo hacer 10, 100, 1000, 10.000 portafolios diferentes. Haciendo un proceso de optimización encontraría la frontera eficiente. La frontera eficiente me representa todos los que están como en la envolvente de esta nube de puntos, los que están más hacia arriba y más hacia la izquierda, que estaría aquí en esta gráfica. Esta es la frontera eficiente, la parte de la curva que está sombreada de color verde. Para eso hay que hacer un proceso de optimización en Excel, en R, en MATLAB, en cualquier programa donde yo tenga toda la información y los datos de mis activos. Y el que está más hacia la izquierda, digamos, este portafolio de acá, el que está tocando esta sección que estoy mostrando,
se llama la cartera de mínima varianza. Estaría por aquí. Por acá estaría el activo con el menor riesgo, o el activo o el portafolio, con el menor riesgo financiero de todos. ¿Sí? También en la próxima sesión, estoy muy ambicioso con lo que quiero hacer. En la próxima sesión hacemos la optimización con Solver. ¿Ustedes han trabajado con Solver en algún otro de sus cursos o no? Sí, señor. Sí, profe. No. ¿Saben hacer una optimización en Solver? Sí, señor. Construir la función objetivo, las restricciones. Listo. Entonces, es relativamente muy sencillo cuando uno tiene claro cómo es el proceso de optimización que puede hacer. Nosotros podemos hacer dos procesos de optimización: maximizar la rentabilidad del portafolio o minimizar el riesgo del portafolio. Este es digamos, el proceso. Esperen, yo le cierro por ahí a alguien. Ah, Luis Miguel. Luis Miguel está como sentado por ahí al lado de una quebrada, ok. Ahí le silencié el micrófono, compañero. Me disculpa, pero se oía por allá mucho ruido de fondo. Entonces yo puedo hacer un proceso de optimización en Excel con alguno de estos dos modelos. ¿Sí? Maximizar la rentabilidad esperada del portafolio con unas restricciones paramétricas de presupuestal y de no negatividad, o minimizar el riesgo del portafolio. En otras palabras, ya pues para cerrar, ahora sí, estoy como los novios feos. Se despide más que novio feo. Si nos vamos para el conjunto de alternativas, yo puedo poner un riesgo objetivo y buscar cuál de todos esos puntos es el que está más hacia arriba. Entonces, con un riesgo, por ejemplo, del 17%, vamos a buscar cuántos puntos tienen ese riesgo. Y de todos esos vamos a escoger el del máximo rendimiento. Digamos que nos puede dar este activo de acá. ¿Sí? Supongamos que nos dio este activo. Este puntico de acá. Y el otro proceso de optimización es fijarnos una rentabilidad objetivo y escoger de toda esa nube de puntos cuál es el portafolio que tiene el menor riesgo. ¿Sí? Entonces me voy a fijar una rentabilidad del 9% y voy a escoger de todos esos activos que hay en el portafolio cuál tiene el menor riesgo. Y esos serían, digamos, los dos modelos de optimización de Excel. ¿Sí? Eso se hace pues relativamente sencillo. Si ustedes lo aprenden a hacer acá, pues es muy bueno, porque en portafolios ya van a llegar casi que con un trabajo ya muy significativo en ese tema. ¿Listo? Bueno, yo creo que hasta aquí podemos dejar. Espérenme yo. Profe, Espérenme yo. ¿Me va a hacer alguna pregunta de este tema para cancelar la grabación y hablar de avisos parroquiales? no, avisos parroquiales. Bueno, entonces espérenme un segundito, yo cancelo la grabación, detener la grabación.